Capítulo 60. ¿Qué quieres decir? Erin acaba de empuñar la espada. Eso nunca sucederá mientras yo tenga los ojos abiertos. Y ni siquiera sabes lo frágil que es. ¿Por qué estás tan enojado? Total, de todas formas, no estabas interesado en Erin. Ante las palabras de Cordelia, el marqués dio un paso atrás. Luego, con cuidado, extendió la mano hacia su espada, que estaba colocada al lado del escritorio. En el momento en que el marqués empuñó la espada, Reiken, que estaba a su lado, blandió la suya y gritó: Señora marquesa. No se mueva. Si da un paso más, la atacaré. Cordelia ignoró su advertencia y se acercó lentamente al marqués, paso a paso. Después de todo, Reiken no podía ser su oponente. Y no te preocupes, Joy. Charlotte, la que está detrás de mí, es una hechicera excelente. Su control para hacer marionetas también es magnífico. Si desapareces de aquí, nadie lo notará. Reiken. Aunque el marqués le indicó al caballero que atacara, este dudó, sintiendo una punzada de aversión hacia Cordelia. Ah, ya veo. ¿Lo sabías? Sin embargo, Cordelia esquivó con facilidad la espada que se dirigía hacia ella. Sosteniendo el arma que Charlotte le había dado, continuó: Tu hija, Erin Resus. En realidad, esa niña fue la elegida por la espada. No es Carón. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Eso ya no importa ahora. Erin nunca regresará con vida a Occidente. No sería fácil, ni siquiera para alguien tan talentoso como el duque Asili. ¿Qué le has hecho a Erin? Cordelia inclinó la cabeza con curiosidad al ver al marqués gritando mientras la apuntaba con su espada. ¿Puedo decirte algo de una manera que sea fácil de entender? Mientras tú estarás encerrado en un calabozo. Tu hija morirá pronto. Pero no te preocupes. Si Erin muere, te lo haré saber. Cordelia se rió con crueldad al decir eso. Mientras Ferdin estaba en la oficina con los caballeros de reserva, Derek entró corriendo y le gritó: Lo de que Erin Resus se va al oeste por un ascenso. ¿Es cierto? Ante esa pregunta, Ferdin se levantó de inmediato. Mientras se dirigía frenéticamente a buscar a Erin, recordó el día en que ella manifestó sus poderes por primera vez. La primera vez que vio el pasado fue el de su madre. Princesa y santa del santo reino ocupado por el imperio. Una mujer obligada a casarse con un hombre al que no amaba. En el pasado que Ferdin vio, su madre nunca fue feliz. Ferdin aún no puede olvidar su reacción cuando le dijo que podía ver el pasado. Un rostro pálido y manos temblando incontrolablemente. Ella abrazó a Ferdin y lloró durante mucho tiempo. Ferdin, no debes decirle a nadie que puedes ver el pasado. No debes confiar en nadie excepto en Elix e Isis. A partir de entonces, Ferdin se volvió experto en mentir. También se acostumbró a ocultar sus emociones para no revelar la verdad sobre sus poderes sobrenaturales. Hasta ahora, solo el duque de Asili, la princesa Asili y la gente del Santo Reino que estaban más cerca de su madre sabían la verdad. El hecho de que tuviera los ojos de la verdad era un secreto que ni siquiera Derek conocía. Si esa habilidad se le hubiera manifestado a Dietrion, habría sido felicitado por todos. Los secretos que no podían contarse fácilmente ni siquiera a su propia gente a veces hacían que su corazón se sofocara. Hubo momentos en los que pensó que quería decirle la verdad a alguien. Sin embargo, en el momento en que el emperador descubriera que los poderes sobrenaturales se habían manifestado en él, y no en Dietrion, no sobreviviría. Nunca pensó que le gustaría. Le disgustaban sus habilidades. Más bien, la palabra odio sería más apropiada. Porque sus ojos que ven la verdad eran una clara evidencia de que la sangre del emperador fluía por sus venas. Pero en este momento, estaba agradecido de tener esta habilidad. Antes de ir a buscarla, pudo ver los recuerdos fragmentarios de Erin, mientras ejercía sus poderes. Como siempre, sintió un dolor de cabeza como si le estuvieran clavando una aguja puntiaguda. Cuando regrese, debo decírselo. Ese fue el pensamiento que tuvo. Pero, regresar, ¿a dónde diablos se suponía que debía regresar? Pero ahora no importaba. Un camino se bifurcaba frente a Ferdin,
la puerta principal y la puerta trasera. Los caballeros preliminares, que suelen pelear por el ascenso, quieren salir por la puerta grande con el apoyo de todos. Pero Erin no querría eso. No podía decir que la conocía bien, pero la Erin que él conocía era una persona que caminaba tranquilamente por su propio camino, llevando sola todas sus cargas. Ferdin pudo ver a Erin mientras se dirigía hacia la puerta trasera sin dudarlo. Ella lo miraba con expresión de sorpresa. Era increíble que hubiera aparecido aquí. Iba a irse sin decir una palabra. Ella trató de recorrer ese camino difícil sola, sin decir una palabra. Una vez más, tendría que soportarlo sola. No podía soportar ese pensamiento. Ferdin se acercó a Erin, paso a paso. ¿Cómo está? Señorita Erin, ¿se va al oeste? ¿Tiene la intención de seguir las órdenes de su majestad? No se vaya, señorita Erin. No necesita escuchar órdenes tan absurdas. La información que conocía era limitada, como si hubiera una neblina frente a sus ojos. Pero una cosa era segura, Erin se esforzaba terriblemente. Probablemente era porque estaba tratando de torcer el destino del futuro que conocía. Si no quiere ir, la ayudaré. Era similar a lo que dijo Dietrion. Sin embargo, el peso contenido en sus palabras era diferente. Erin sintió que su corazón se hinchaba. Erin sabía lo difícil que era para Ferdin desobedecer al emperador. Como siempre, él también estaba dispuesto a sacrificarse por ella. No, yo iré. Porque esto es lo que debo hacer. Incluso si renuncio a esta misión con su ayuda, Su Majestad el Emperador me asignará otra. Tal vez me dé una misión más difícil que ir al oeste. Ferdin miró a Erin. Señorita Erin, ¿puedo preguntarle por qué no revela la verdad, si no es una falta de respeto? Ya ha alcanzado grandes alturas. Si lo hiciera saber, podría obtener honor fácilmente. Y quizás todos los caballeros la admirarían. Las órdenes injustas de Su Majestad también podrían ser rechazadas. Esa es la posición del maestro de la espada. Entonces, ¿por qué ocultas ese hecho? ¿Te estás presionando a ti misma? Erin volvió a mirar su reflejo en los ojos de Ferdin y retrocedió. ¿Qué puedo decirle? ¿Que moriste en el pasado? ¿Y que estaba claro que yo estaba involucrada en esa muerte? ¿Que ahora voy a detenerlo? ¿Puedo decir eso? El día después de la fiesta, Erin se llenó de emoción y lamentó haber querido que Ferdin lo supiera todo. No le gustaba eso. No parecía haber ninguna mejora con respecto al pasado. Erin no pudo hablar más. Entonces, Ferdin tomó su mano y la miró a los ojos. Erin, desconcertada por el repentino contacto, abrió mucho los ojos. Pero la mano de Ferdin que la cubría era sorprendentemente cálida. Los ojos azules de Ferdin solo la contenían a ella. Señorita Erin, tengo un secreto que no puedo evitar ocultar, incluso a los que están cerca de mí. En realidad, puedo ver el pasado. Es un poder que se manifiesta en aquellos que nacen con una sangre fuerte del Imperio Lexía. ¿Por qué me cuenta eso? En el pasado, Ferdin no le habló de sus superpoderes. Ella se enteró de los poderes de Ferdin después de que el emperador ya se hubiera dado cuenta. Lo siento, señorita Erin. No fue intencional, pero vi el pasado suyo. Erin sintió miedo ante su disculpa. ¿Será ese momento con Cordelia? La que dijo que el pasado que Ferdin vio fue culpa de ella. Y el pasado desconocido que vi la última vez. En ese recuerdo, yo definitivamente estaba con usted. Así que el futuro que la señorita Erin conoce ¿es su propio pasado? ¿Tengo razón? Erin escuchó las palabras de Ferdin y se apartó de él como si quisiera huir. Ferdin ni siquiera pudo detenerla. No me atrevo a adivinar por lo que ha pasado la señorita Erin ni lo que está tratando de cambiar. Pero yo, no quiero que se lastime. No quiero verla sufrir. Capítulo 61. Si Su Majestad el Emperador presenta otra prueba, intervendré y la detendré. Así que no te vayas. ¿Por qué haces eso? Erin siempre había querido preguntarlo.
¿Por qué fuiste amable conmigo? ¿Por qué te sacrificas tanto por alguien como yo? Ferdin abrió la boca. Había algo que quería decirte en aquel entonces, cuando aún conservaba esos recuerdos. Tan pronto como pronunció esas palabras, Ferdin pudo darse cuenta de lo que ella estaba pensando, al verla a través de sus poderes sobrenaturales. Iba a decirte que te amaba. Al escuchar sus palabras, los ojos de Erin se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Dudaba de sus oídos. No entendía lo que decía Ferdin. ¿Qué me amaba? ¿Sir Ferdin? Era algo que ni siquiera había imaginado. Pero sentía que su corazón se rompería aún más. Sí, como decía Ferdin, realmente la había amado, entonces Cordelia tenía razón. Ella había sido quien lo arrastró al abismo. Erin luchó por controlar sus emociones. De lo que Ferdin hablaba ahora, era de lo que había intentado decirle en el pasado. Por lo tanto, Ferdin ahora debía pensar de manera diferente. Si lo que decía Ferdin era cierto, entonces tenía que ir aún más al oeste. Sir Ferdin, yo soy un caballero. Alguien que vive para proteger a otros. Erin se acercó lentamente a Ferdin y tomó su firme mano. Luego, arrodillándose sobre una rodilla, realizó el juramento de un caballero. El rostro de Ferdin se tornó complicado. La postura de Erin era la misma que aquella vez, en el pasado, cuando él juró que regresaría a salvo junto a ella. Nunca he hecho nada por mi propia voluntad. El propósito y la dirección de mi vida. Cuando estaba muriendo por la espada de Raimond, tomó una firme resolución en su corazón. Fuera cual fuese el resultado que le esperaba, ella elegiría. Ya fuera la vida o la muerte. O incluso el camino al infierno. Al ver a Erin así, Ferdin sintió emociones encontradas. Sabía que debía detenerla. Creía que era lo correcto. Sin embargo, después de sus palabras, ya no podía decirle a Erin que no se fuera. Definitivamente regresaré. Esta vez, déjame elegir a mí. Derek estaba esperando a Ferdin en la oficina. Frente a él, Amon estaba sentado en una postura algo torcida. Bórrate esa impresión. Eso no significa que Erin Resus vaya a regresar. Erin aún no se ha ido. Si va al oeste, ¿acaso se encontrará con Elix? Si él ayuda a Erin Resus, entonces la misión de promoción no será imposible. ¿Acaso Elix va al oeste? Y aunque fuera, quién sabe si la ayudaría. No sé si podrá conseguir ayuda. Derek se sintió incómodo con las palabras cortantes de Amon. ¿Estás hablando como si Erin Resus fuera más fuerte que Elix? ¿Qué? Así es. Elix es fuerte. Algunos incluso dicen que podría convertirse en el líder de los caballeros sagrados del santuario central en el futuro. Es excelente en sus poderes y es sorprendentemente hábil en el uso de los mismos, así que se puede decir con seguridad que es un caballero de alto rango en comparación con los caballeros comunes. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero actúas como si Erin fuera más fuerte que Elix. ¿Acaso has olvidado cómo el emperador reconoció a los paladines del reino sagrado? Al escuchar las palabras de Derek, Amon endureció el rostro al instante. No tenía aptitudes para mentir. Amon se mordió los labios con los dientes mientras su boca ansiaba decir la verdad de inmediato. Siempre se había considerado una persona de boca dura. Pero cada vez que veía a personas que ignoraban a Erin, quería agarrarlos por el cuello y gritar. Erin ya es una maestra de la espada. Amon se meció los cabellos con agonía y nuevamente sintió un fuerte impulso. Pero debía ser paciente. Reprimiendo sus impulsos, miró a Derek y esbozó una sonrisa forzada. Fue justo cuando Derek inclinaba la cabeza ante su risa incómoda que Ferdin abrió la puerta de la oficina y entró. En ese momento, las miradas de Amon y Derek se encontraron. El aura de Ferdin era inusual. Ambos notaron de inmediato que algo no andaba bien. Derek le guiñó un ojo a Amon. Pregúntale rápido qué demonios pasó con Erin Resus. Amon suspiró ante la mirada apremiante de Derek y se volvió hacia Ferdin. Ferdin. ¿Cómo está? ¿Sir Erin? Se fue. ¿Qué? Los ojos de Amon se agrandaron ante las palabras de Ferdin.
Derek también frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿No intentabas detenerla? Esa era mi intención. Ferdin no quería que ella participara sola en una lucha solitaria, a pesar de su confianza en las habilidades de Erin. Además, estaban Isis y Elix en el templo occidental. Para tener un combate de promoción, necesitaba un testigo que presenciara el proceso. Normalmente, si traía a muchos paladines que no sabían mentir, probablemente pediría ayuda al templo de Erindel. Ferdin estaba preocupado por la posibilidad de que Erin y ellos pudieran reunirse sin él. Entonces Derek le preguntó, como si no entendiera. ¿Por qué demonios la dejaste ir? La gente de Occidente nunca la ayudará. Incluso Ferdin sabía lo que Derek intentaba decir. Las personas en Occidente, que no sabían mucho sobre Erin, la odiarían. Occidente era una tierra peligrosa. Una tierra no apta para el hábitat humano, donde a menudo aparecían monstruos. El emperador había trasladado allí a la gente del Reino Santo. Debido a esto, los habitantes de Occidente sentían una gran antipatía hacia los imperiales. No es que Ferdin no estuviera preocupado también. Sin embargo, el impulso del cambio en Erin después de transmitirle las palabras que había querido decir en el pasado no era algo común. Al llegar a ese pensamiento, el rostro de Ferdin se sonrojó intensamente. Derek, que estaba a su lado, se sobresaltó. No importaba cuánto lo pensara, le preocupaba si lo que había dicho era realmente lo correcto o si solo había hecho más difícil el corazón de Erin. La escena en la que Erin sufría no abandonaba su mente. En su corazón, quería gritarle que no se fuera. Pero si volvía a ocurrir lo mismo, no podría detener a Erin. Esta vez, déjame elegir a mí. Si era así, tenía que hacer lo que pudiera, incluso desde aquí. Al llegar a Occidente, Erin recibió las miradas punzantes de la gente. Probablemente era por el uniforme de caballero de la Academia de Contención que llevaba puesto. Erin fingió no ver las miradas hostiles de los jóvenes y siguió caminando hacia su destino. No podía evitarlo. Los caballeros en formación que realizaban misiones de promoción estaban obligados a usar el uniforme de caballero. Eso significaba que no podía ocultar su pertenencia a la academia. En sus oídos podía escuchar los susurros de la gente del oeste. ¿Por qué demonios vino aquí? Lleva un uniforme de caballero. Debe haber venido para el combate de promoción. ¿Los estudiantes de la Academia de Contención vienen a hacer combates de promoción aquí? Deja de mirar y entra. Erin puso los ojos en blanco. Las miradas de la gente, llenas de hostilidad, le resultaban familiares. Elix debe estar en el templo. Mientras el destino estuviera claro, no había necesidad de dudar. Erin fue a encontrarse con Elix. Cuando Erin llegó a Occidente, como era de esperarse, Elix, que había llegado primero, se encontraba en el templo. Cuando el ambiente del templo, usualmente tranquilo, se volvió caótico, Elix le preguntó al sacerdote quién había llegado. ¿Le está pasando algo? Oh, señor Elix. La jerarca Isis acaba de llegar. Ante el nombre familiar, Elix asintió con un rostro inexpresivo. Isis era su hermano gemelo y sacerdote del templo central de Occidente. Había llegado. Isis Ixart. Al menos en Occidente, era la segunda persona más influyente después del emperador del imperio. Era llamado el próximo candidato a papa, pues poseía un tremendo poder divino. Elix se movió rápidamente. Supuso dónde estaba Isis. Efectivamente, Isis se encontraba en la sala de oración, donde los sacerdotes rezaban a los dioses. Estaba sentado en silencio, arrodillado frente a la estatua. Isis era un hombre de cabello rojo corto y apariencia pálida. Destacaba por su rostro ascético y hermoso, propio de un sacerdote al que la gente admiraba. El rostro de Elix era similar, pero su aura era completamente diferente. Isis. Al llamado de Elix, Isis volvió la cabeza. Luego lo miró y esbozó una amplia sonrisa. Si Elix era del tipo que no mostraba emociones, Isis era del tipo que usaba una máscara. Ante la brillante sonrisa de Isis, Elix frunció el ceño. Porque sabía qué clase de reprimendas le esperaban cada vez que sonreía así.